El género no binario, también llamado género de no binaridad o género de no binariedad, en el marco de los estudios de género, es la denominación que se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género, dado que su identidad autodesignada no se percibe totalmente masculina o femenina. Las personas de género no binario pueden identificarse con un tercer género ajeno al binarismo, con 2, 3 o más géneros simultáneamente, tener un género fluido que transicione entre 2 o más géneros de forma perpetua o esporádica, o ser agéneros si no se identifican con ningún género total o parcialmente. Las personas no binarias se suelen incluir en las identidades transgénero, pero existen quienes no se identifican con la transexualidad porque considera que sigue patrones binarios. La identidad de género está separada de la orientación sexual o romántica, y las personas no binarias tienen una variedad de orientaciones sexuales, al igual que las personas cisgénero. Ser una persona no binaria tampoco es lo mismo que ser intersexual. La mayoría de las personas intersexuales se identifican como hombres o mujeres. Se denomina queer-género a todas aquellas personas no binarias que, además de tener una identidad de género no mayoritaria, tampoco se sienten identificadas con ninguna expresión de género. Historia. Antigüedad. En la mitología mesopotámica, ya había referencias a personas que no eran hombres ni mujeres. Tablas sumerias y aqueidías del segundo milenio AC y 1700 AC describen mujeres a quienes no se les permitía o no podían tener hijos, hombres que vivían como mujeres, personas intersexuales, personas homosexuales y otras. Incluían sus roles en la sociedad y las palabras para diferentes tipos de ellos. Ya en escritos del antiguo Egipto se daba lugar a la existencia de un tercer género, Seket. Los jeroglíficos de este último, incluyen una figura sentada que, aunque generalmente significa un hombre, la palabra para hombre incluía un jeroglífico que mostraba explícitamente un pene, cosa que estos no. También se baraja la posibilidad de que estos sean hombres homosexuales y no necesariamente a uno castrado. Además de los ejemplos anteriores, muchas otras culturas y grupos étnicos tenían otro tipo de estructuras de género que no se reducían únicamente al binario masculino-femenino de la mayoría de las culturas de Occidente. Por ejemplo, la égira de los países del sur de Asia, eunucos femeninos que no se consideran ni hombres ni mujeres, o los pueblos escitas, que además de haber tenido otras variaciones de género para honrar a ciertas personas, como sacerdotes y guerreros, desarrollaron la terapia hormonal más antigua conocida, utilizando la raíz de regaliz como antiandrógeno y la orina de yegua como estrógeno. Mau y Verdache. Siglos Span 18/Span Span 19/Span. None. Y Public Universal Friend /I. None. Jens Anderson. Karl Heinrich Ulrichs. Identidades no binarias. Tercer género y Maverick. El tercer género o tercer sexo es un concepto antropológico y sociológico que se usa para clasificar a aquellos géneros totalmente alejados de los conceptos de hombre o mujer que son reconocidos como válidos en ciertas culturas no occidentales. El término designa a personas transgénero y / o intersexuales que se autoperciben con una identidad de género opuesta a su sexo biológico, pero que, al no ser masculina ni femenina, se entiende como un tercer género, a menudo con connotaciones sagradas. Casos concretos son las vírgenes juramentadas en los Balcanes, Verdache y Winte en América del Norte, Mux en México, Hijra en la India, Katoei en Tailandia, Apwint en Birmania, Akabaine en Islas Cook, Fa'afafine en Samoa, Mau en Hawái o Kanit en la cultura árabe. Dado su fuerte componente étnico, no es apropiado utilizar el concepto de tercer género para el mundo occidental. Maverick es la alternativa occidental al tercer género, pues incluye a todas las personas occidentales que, pese a autoidentificarse con un género concreto, lo hacen con uno que no tiene ninguna relación con lo masculino, lo femenino u otro grado intermedio. Esto es, una persona Maverick se autoidentifica con un tercer género totalmente ajeno al binarismo, un género heterodoxo y fuera de lo convencional que cada persona experimenta de forma distinta y totalmente subjetiva. Por tanto,
los maverick no son personas a género o con apatía hacia estos. El término maverick fue acuñado por Vespar H., creador del blog Queer as Cat, para describir su propio género en 2014. La palabra maverick deriva del inglés maverick, que significa, una persona que piensa y actúa de manera independiente, que a menudo se comporta de manera diferente a la esperada o habitual, y contiene el sufijo francés ike, el cual se traduce como propio de. Según Vespar H., maverick se refiere a. La bandera maverick está conformada por los colores amarillo, naranja y blanco. En el diseño se utiliza el amarillo debido a que es un color primario, también para diferenciarlo de otros colores como el azul y rosado, expresando de esta manera la separación de los géneros masculino y femenino. La segunda franja es de color blanco y simboliza la independencia del género binario. Al tratarse del blanco, los seguidores de este movimiento adaptan su propia identidad. Por último, el color naranja significa el orgullo y la convicción interna que sienten estas personas por su género. La comunidad lo concibe como un color, poco ortodoxo, pero que refleja su identidad. Bigénero, trigénero y pangénero. Las personas bigénero y trigénero se autoidentifican simultáneamente con 2 o 3 géneros distintos, los cuales pueden ser el género masculino, el género femenino u otros géneros no binarios. A su vez, las personas pangénero pueden autoidentificarse con más de 3 géneros o con todos aquellos que existen en su propia cultura. En estos casos, una persona bigénero, trigénero o pangénero podrá sentirse por igual de todos sus géneros o tener una predominancia mayor por uno o varios de estos. Del mismo modo, la autoidentificación con sus géneros podrá ser siempre fija o bien fluctuar de forma permanente o esporádica. En este último caso, además de ser bigénero, trigénero o pangénero, se habla de personas de género fluido. Género fluido. Las personas de género fluido son aquellas que muestran una transición entre 2 o más géneros de forma permanente o esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero o pangénero según el número de géneros que estén implicados en dicha fluctuación. El género fluido establece periodos de transición imprecisos y variables, identificándose unas veces con uno o más géneros y otras veces con otros distintos. El género fluido no es determinado por la orientación sexual o por la presencia de determinadas características sexuales, sino por una búsqueda constante de conformidad dentro de la propia identidad de género. En este sentido, se les denomina género fluido por ser una analogía a las características de los fluidos de permanecer en constante movimiento. Estas personas pueden fluir de lo masculino a lo no binario, de lo femenino a lo no binario, solo entre géneros no binarios o entre todos los géneros. Aunque su fluir puede darse sin motivo alguno, también existen casos de mutogénero en los que se fluye hacia un género u otro dependiendo del entorno, de las personas o de la interacción con cosas, objetos, animales o ideas. Agénero. Las personas agénero presentan una ausencia total o parcial de género, bien sea de forma permanente o esporádica. Las personas agénero no suelen identificarse con ningún género, aunque en ocasiones pueden autoidentificarse parcialmente con la identidad de género varón o con la identidad de género mujer, con los géneros no binarios o con todos los géneros que existen en su cultura. Las personas agénero no deben confundirse con las personas asexuales, pues la identidad de género es un concepto totalmente independiente de la orientación sexual. Similar a neutrois, en el que uno experimenta ser neutral en cuanto al género, o nulo. Xenogénero. Xenogénero es un término global que describe a alguien que siente que su identidad de género no encaja en ninguna de las categorías tradicionales y entendimiento estándar común de género. Las personas que se identifican como xenogénero se describen mejor a través de su relación con otros seres o conceptos, cosas que generalmente no tienen nada que ver con el género. Orientación sexual. Las personas no binarias pueden ser monosexuales, al igual que las personas binarias, pero en vez de heterosexual u homosexual se puede usar androsexual y ginesexual. Todavía hay una manera de ser gay y no binario o lesbiana y no binaria. Tampoco te impide ser asexual, bisexual, pansexual, omnisexual,
heterosexual, homosexual o polisexual. Estatus legal en el mundo. Los siguientes países reconocen al género no binario, y los ciudadanos pueden hacer un cambio en su documento de identidad para reflejar el género con el que se identifican: Argentina, Australia, Bangladesh, Canadá, Chile, Colombia, India, Nepal, Nueva Zelanda, Países Bajos. Internacionalmente, se adoptó el carácter X como inicial para el género no binario en los pasaportes. Sin embargo, algunos países poseen otras nomenclaturas para los documentos de identidad.